Buenos días, profesor. Agradezco la oportunidad que me da de exponer fuera de tiempo mi producto acreditable. Bueno, a nuestro grupo nos tocó tratar sobre Travesuras de la Niña Mala, escrita por el novel More Vargas Llosa. Elegimos esta obra pues por ser una que salía del molde, ¿no?, de lo que acostumbraba a hacer el escritor. Y aquí se propone explorar el lado oscuro y frívolo del amor, sin dejar de lado los eventos políticos importantes, ¿no?, los cuales contribuyen mucho a contextualizar y condimentar el amorío entre la niña mala y Ricardo Somocurcio. En cuanto a la forma, se pueden distinguir distintos escenarios como Londres, Madrid, Tokio, París y Lima. La novela es narrada en primera persona por Ricardo Somocurcio y la niña mala se caracteriza por tener distintas personalidades a lo largo del tiempo, o identidades, mejor dicho. Cronológicamente se sitúa entre los años 50 y 90. En cuanto al tiempo narrativo, pues la historia inicia en los 50, 60, cuando se empieza a respirar pues, los aires de la revolución latinoamericana, ¿no?, sobre todo la cubana. Asimismo, el terrorismo, ¿no?, va ganando terreno en el Perú. Eh, y bueno, los jóvenes limeños empiezan a idealizar el hecho de poder emigrar a Europa. Por otra parte, el tiempo en la obra nos muestra cómo Ricardo y la niña mala también van madurando emocionalmente hasta cierto punto, y también cómo se dan distintos cambios políticos y sociales como la llegada del terrorismo, la lucha contra la corriente hippie, la proliferación del VIH, por ejemplo, también, y el auge de la vida nocturna en Tokio. Um, Sobre el contenido de su análisis, pues el personaje principal, la niña mala, adopta distintas identidades en aras de obtener una mayor posición socioeconómica. Ella es la definición del fin justifica los medios, en mi opinión, por antonomasia. Por otro lado tenemos a Ricardo, que es su antítesis. Es un hombre estable. En muchos episodios de la vida de la niña mala, pues hace un papel de ancla y no le permite a la niña mala perder del todo su humanidad. Ahora pasaré a exponer sobre mi parte en el primer avance. Empezamos por el contexto de producción. Travesuras de la Niña Mala fue publicada en el año 2006 en España por la editorial Alfaguara. En los 2000, pues, la corriente feminista resurgió gracias al surgimiento de las redes sociales, ¿no?, como Facebook, YouTube, Twitter. Este boom virtual reforzó y ayudó a difundir el concepto de feminismo, ¿no?, o empoderamiento femenino, mejor dicho, masivamente, y con ayuda de distintas figuras públicas. En la obra, pues, podemos observar que la niña mala, Otilia, se concibe bajo la premisa, pues, de una constante búsqueda de poder a toda costa y al precio que sea, con tal de tener el mayor poder posible. Eh, en segundo lugar, tenemos el contexto representado. En la novela se indica claramente y de principio a fin la historia de amor entre Ricardo y Otilia. El autor, muy fiel a su estilo y a pesar de no estar narrando una novela de tinte político, utiliza eventos políticos que marcaron cada década para contextualizar la historia. Podemos destacar las décadas del 40 en el Perú, la dictadura de Manuel Odría, luego la Francia de los 60 y sus aires de revolución antiimperialista. También tenemos a Londres y la decadencia de sus costumbres, ¿no?, debido a la corriente hippie. Y finalmente tenemos el contexto del lector. En la actualidad, pues, y muy a nuestro pesar, podemos ver cómo las relaciones sentimentales tienen muchas características representadas en la novela, como el materialismo desmedido, el apego y el desapego excesivo, la hipocresía y una carente salud mental, una falta de cuidado en este aspecto. En cuanto a la intersexualidad, se pueden distinguir distintas influencias. Entre las más destacables, pues tenemos a el escritor Gustave Flaubert, francés, ¿no?, y sus obras La adecuación sentimental y Madame Bovary, ¿no? Este escritor es muy destacable por haber sido inspiración también de otro escritor como por ejemplo Gabo, ¿no?, Gabriel García Márquez. Y bueno, en definitiva se pueden distinguir ciertas similitudes en cuanto al control psicológico, la ambición desmedida y las relaciones superficiales. En cuanto a las ideas preliminares, bueno, la representación del amor. En esta novela podemos ver que el amor puede llevarte a extremos insospechados. Eh, en cuanto a los cambios de escenario, la cual también fue mi parte, podemos distinguir Lima, donde Ricardo conoce por primera vez a la niña mala durante su adolescencia. París, ¿no? Ricardo siempre añoró vivir en Europa y sobre todo en Francia debido a su riqueza cultural y pudo lograrlo y consiguió un trabajo como traductor, ¿no?, en la UNESCO. Hasta que un día, ¿no?, y por hacer el destino, pues llegó a dar con la camarada Arlette
y retomó esa pseudo relación, ¿no? Que quedó en stand-by cuando la niña mala fue descubierta, ¿no? Que no era en realidad una chilena. Luego, Londres, ¿no? En tercer lugar, aquí la niña mala vuelve a cambiar de identidad y ya no es la camarada Arlette, sino Mrs. Richardson, y lleva un estilo de vida muy superior, ¿no? Aquí está casada con Mr. Richardson, un rico empresario británico, y lleva una vida de ensueño, pero dentro de todo aburrida. Luego pasamos a Tokio, donde la niña mala decide escapar y se vuelve pareja de un empresario aparentemente mafioso, ¿no? Llamado Fukuda. Y bueno, aquí se hace llamar Kuriko, ¿no? Y aquí viene su decadencia psicológica y también física, ¿no? Luego pasamos en París, aquí la niña mala se vuelve a reencontrar con Ricardo y le cuenta sobre la tormentosa relación con Fukuda, ¿no? Y bueno, Ricardo decide ayudarla emocional y financieramente, ¿ok? No obstante, la niña mala también vuelve a dejarlo, ¿no? Por el esposo de su jefa. Y ya la historia culmina prácticamente en Madrid, ¿no? Aquí ya Ricardo ya se siente mucho más agobiado, ¿no? Cansado. Ha sufrido un ataque cerebral que lo limita bastante laboralmente hablando y lleva una relación informal con una escenógrafa mucho más joven que él. Y justo en ese momento la niña mala llega, ¿no? A pedirle disculpas y una nueva oportunidad. Y última oportunidad. Finalmente en París, pues Otilia prácticamente vive sus últimos días con Ricardo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la interpretación, culturalmente esta obra relata pues crudamente hasta dónde puede llevar la ambición y cuán negativamente influye en la gente, ¿no? Ese deseo de querer alcanzar un estatus alto en la sociedad. También aborda temas como el amor y las relaciones interpersonales de una manera realista, ¿no? Y bueno, sigue siendo vigente debido al retrato que hace sobre el amor. No cabe duda que en nuestros tiempos pues la superficialidad ha ganado mucho terreno, ¿no? Y la gente ya no valora mucho quién eres, sino cuánto tienes. Bueno, en cuanto a mi apreciación personal, honestamente no me considero un asiduo lector, o como le dicen ahora, amante de las letras, ¿no? Y nunca he sido particularmente lector de Mario Vargas Llosa. No obstante, pues tengo amistades con las cuales me reúno de cuando en cuando y conversamos sobre la vida, ¿no? Y lo que se suscita en el Perú. Y siempre he escuchado algo sobre este escritor, pero nunca me he atrevido a leerlo a profundidad. Yo soy instructor de inglés y de francés. He leído también algunas obras de Kafka, Camus, Victor Hugo, Stephen King, Alexandre Dumas. En Latinoamérica quizá un poco de José María Arguedas, peruano, y Ernesto Sábato, ¿no? Argentino. Ahora, para mi sorpresa, pues Travesuras de la Niña Mala me impactó mucho porque me permitió conocer sobre distintos eventos históricos, políticos y sociales que se dieron en el Perú y también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la revolución antiimperialista, el terrorismo, el MIR, ¿no? El impacto de la corriente hippie, el VIH, entre otros. Y definitivamente, pues, siento que leí una historia de amor, pero también aprendí mucho de historia. A título totalmente personal, la historia me tocó mucho porque me identifico mucho con Ricardo. Creo que todo hombre en algún momento de su vida ama con devoción desmedida y hace lo posible porque las cosas se den, pero la vida nos enseña que no siempre las cosas suceden como queremos. Me atrapó el hecho de que Ricardo sea un traductor. Yo también hice ese trabajo por algunos años y coinciden muchas cosas que Mario describe sobre esa profesión que resulta ser muy íntima, ¿no? Porque te dedicas a entender y transmitir lo que piensan y sienten otros y dejas de lado tu identidad. Particularmente se me hizo un nudo en la garganta cuando leí el capítulo 4, ¿no? Titulado El Trujimán de Chateau Megurú y la profundidad que se le dio a Salomón Toledano, ¿no? Ese intérprete que Ricardo conoció en la UNESCO, que era el mejor aparentemente, aún retumba en mi cabeza. Eh, Retumba mucho en mi cabeza pues esa frase que dijo él, que la vida de un traductor es triste, ¿no? Un traductor o intérprete solo es cuando se convierte en otro, ¿no? Cuando comunica ideas ajenas y su verdadero ser o esencia siempre termina perdiéndose entre las letras, ¿no? Luego también me impacta mucho cómo la depresión acaba, ¿no? Quitándole prácticamente las ganas de vivir, ¿no? A Salomón Toledano. No esperaba ese giro, honestamente, y en definitiva, pues siento que tenía algunas cosas en común con Mario, ¿no? O al menos con alguno de sus personajes. Me cautiva cómo es que el escritor describe ese oficio, ¿no? Me hace sentirlo más real y más humano.
Y gracias a esta obra he decidido ahondar un poco más en su literatura y, bueno, me he propuesto leer Conversación en la Catedral también este mes. Muchas gracias, profesor. Lamento mucho haber excedido el tiempo.